Hermanos y hermanas, lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es fácil de revivir. Nunca creí en Dios. Siempre pensé que confiar en algo invisible era como creer en cuentos de hadas. Cuando veía gente hablando de milagros o de la gracia de Dios, pensaba, ¿cómo pueden estar tan engañados? Para mí, la vida se trataba de lo que podía lograr con mi propio esfuerzo. Siempre me he enorgullecido de ser fuerte, independiente y de no necesitar a nadie más que a mí mismo. Pero no sabía que detrás de mi orgullo había un vacío que crecía cada día, arrastrándome a un abismo del que ni siquiera era consciente. Y por supuesto, sé que esta historia no es solo mía. Es una llamada de atención, un grito de ayuda para quienes puedan estar viviendo como yo. La verdad es que nunca pensé que estaría aquí contándoles esto, porque hasta hace poco la fe para mí no era más que una ilusión, algo que la gente solía evitar enfrentar la realidad. Para mí, la vida era un juego y creía que yo era el único jugador que tenía el control. Mi nombre es Rafael Méndez. Tengo 37 años. Nací en un pequeño pueblo de México llamado San Miguel de Allende y crecí en un hogar donde Dios era solo una idea distante. Mi infancia estuvo marcada por el conflicto y la necesidad de ser fuerte. Aprendí desde temprana edad que la dependencia era un signo de debilidad. Así que viví toda mi vida demostrando que no necesitaba a nadie, y mucho menos a algo que no podía ver. Siempre he sido escéptico. Cuando veía gente yendo a la iglesia, hablando de milagros o pidiendo ayuda divina, sentía una mezcla de desprecio y lástima. Para mí, fue como si estuvieran aferrándose a una boya con fugas en un océano de dificultades. Lo que importaba para mí era lo que podía lograr con mis propias manos. A los ojos de muchos, tuve éxito. Trabajé duro, gané dinero y logré una posición destacada en mi carrera, pero en el fondo había un vacío que crecía como un agujero negro. Era una especie de angustia silenciosa que me hacía preguntarme por las noches mientras miraba al techo, ¿esto es todo? ¿Eso es todo lo que hay? Durante el día aparté estos pensamientos. Me sumergí en el trabajo, las fiestas, las relaciones vacías, cualquier cosa para silenciar esa voz dentro de mí. Pero esa voz no se quedaría callada. Con el tiempo, comencé a notar algo inquietante. No importa cuánto logré, el vacío seguía ahí. Y no solo eso, sino que pareció aumentar. Mis decisiones, que alguna vez fueron impulsadas por el orgullo, comenzaron a consumirme. Promiscuidad, avaricia, adicciones. Estas cosas que usé para llenar el vacío solo lo hicieron más grande. Pero a pesar de todo, seguí adelante, convencido de que era invencible, hasta que la vida decidió demostrarme lo contrario de forma brutal. Nunca imaginé que un simple día podría cambiarlo todo. Un momento de descuido, una elección equivocada en el camino y mi vida dio un vuelco. Este accidente no fue solo físico. Me arrancó de la realidad que conocía y me puso cara a cara con algo que no podía explicar. En ese instante, todo lo que creía sólido se desmoronó, como arena llevada por el viento. Fue el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Después de ese día,
Mi vida tomó un rumbo que nunca imaginé. El accidente que cambió todo pareció al principio un momento más de mala suerte, pero en realidad fue el punto donde Dios empezó a transformar mi historia. Fue un día como cualquier otro, con toda la certeza que llevaba de tener el control, pero todo lo que hizo falta fue un segundo, una decisión equivocada en el camino, para que todo lo que pensaba que era sólido se desmoronara. Y mientras estaba allí, entre la vida y la muerte, algo dentro de mí empezó a despertar. Fue como si en medio de ese silencio aterrador, Dios finalmente tuviera espacio para hablar. Y sabes, a veces Él lo hace de maneras que no esperamos. Tal vez incluso ahora ha estado usando mi testimonio para hablarte y ni siquiera te has dado cuenta todavía. Al reflexionar sobre todo lo que me trajo aquí, comencé a comprender que mi vida de exceso, orgullo y desapego no era más que un intento de llenar el vacío que solo Dios podía llenar. Quizás estés pasando por algo similar, tratando de encontrarle sentido al caos. Quiero recordarte, Dios no se ha rendido contigo. Él os está llamando, tal como me llamó a mí. Si crees que este testimonio mío puede ayudar a alguien, cuando termines, envíaselo a esa persona. Y quiero pedirte algo. Confirma que estás escuchando este llamado y deja una frase para nuestro Dios en los comentarios, como: Dios, te encomiendo todos mis días. Este podría ser el comienzo de algo increíble en tu vida o en la vida de alguien. Y ahora, para que entiendas cómo empezó todo, te voy a contar cómo me pasó ese día como tú, un día que parecía normal, pero que cambió por completo mi historia. Era un día cualquiera, como cualquier otro. Me desperté, me puse a trabajar y seguí mi rutina como si tuviera todo el tiempo del mundo. En el fondo, sabía que algo andaba mal dentro de mí, esa inquietud que siempre me acompañaba, pero no tenía el coraje de detenerme y afrontarlo. Siempre estaba corriendo, siempre ocupada, creyendo que el tiempo era algo que podía controlar. Pero ese día me di cuenta de que, de hecho, el tiempo siempre ha tenido el control de todo. Todo sucedió muy rápido. Estaba conduciendo a casa después de una reunión estresante cuando sucedió lo inesperado. Una fracción de segundo, un pequeño descuido, y escuché el sonido que aún resuena en mi mente como una pesadilla. Vidrios rotos, metales retorciéndose, neumáticos chirriando, y luego silencio. Pero no fue un silencio cualquiera. Fue como si el mundo entero se hubiera detenido, y en ese instante sentí algo que nunca había experimentado: el peso de mi propia finitud. Mi cuerpo estaba allí, inmóvil, atrapado entre los escombros, pero mi conciencia comenzó a apagarse. Era como si me estuvieran sacando de mí mismo. El dolor físico, que al principio era insoportable, desapareció repentinamente y todo a mi alrededor se volvió oscuro. No era solo la ausencia de luz, era una especie de oscuridad que parecía viva, que me envolvía y apretaba como un manto pesado. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Entonces empezó. Primero, el sonido. No era un sonido cualquiera. Era un coro de lamentos, gritos y gemidos que parecían traspasar mi alma.
Era como si cada grito llevara un peso de dolor y arrepentimiento, y lo sentí como si fuera mío. El aire, si puedo llamarlo aire, era espeso, sofocante. Había un olor a azufre, pero era más que eso. Era un olor que parecía transmitir desesperación. Empecé a caer. No sabía dónde, pero era como si algo me estuviera absorbiendo, una fuerza que no podía controlar. Las sombras a mi alrededor parecían vivas, se movían, me rodeaban, susurraban cosas que no entendía, pero que de alguna manera me hacían sentir culpa, vergüenza y un miedo que nunca supe que fuera posible. De repente lo vi. Era como si mis propios pecados hubieran tomado forma. Vi momentos de mi vida en destellos, como escenas de una película, pero todos mostraban mis peores lados. Las mentiras que dije, las personas a las que lastimé, los errores que elegí ignorar, todo estaba ahí, a la vista. No había forma de escapar. ¿Por qué estoy aquí? Esta pregunta empezó a rondar en mi mente, y la respuesta llegó no con palabras, sino con una certeza que no podía negar. Tú elegiste estar aquí. Fue un golpe aplastante. Siempre pensé que tenía el control, pero en ese momento me di cuenta de que cada elección egoísta, cada acto de orgullo, cada momento que le di la espalda a Dios, me estaba llevando directamente a ese lugar. El paisaje a mi alrededor era aterrador. Las llamas surgían del suelo, pero no era un fuego cualquiera. Era un fuego que parecía consumir no solo el cuerpo, sino también el alma. En cada llama vi rostros desfigurados, gritando, suplicando, un alivio que nunca llegó. Me estaban mirando y sabía que intentaban advertirme, pero ya era demasiado tarde. Me quedé atrapado allí con ellos. Lo más aterrador no fueron las llamas ni los gritos, sino la ausencia total de esperanza. No había salida, no había futuro, solo ese sufrimiento eterno. Era como si el tiempo mismo hubiera desaparecido y yo estuviera condenado a vivir en ese momento de desesperación para siempre. Fue entonces cuando comencé a sentir el peso de algo aún mayor: el juicio. No fue alguien que me juzgara. Era yo, confrontado con todas mis decisiones, y cada elección equivocada se sentía como un golpe a mi espíritu. En ese momento comencé a gritar, pero no sabía a quién. Las palabras salieron en forma de gemidos. Por favor, que alguien me ayude. Dios, si existes, sácame de aquí. Pero las sombras no se detuvieron. Continuaron rodeándome, arrastrándome más profundamente. Sentí que no había salida. Fue el momento más desesperado de mi existencia. Entonces algo sucedió. En medio de la oscuridad apareció una luz. Al principio era solo un punto lejano, pero fue creciendo y con él llegó algo que no sabía que podía existir en ese lugar: la paz. La luz era cálida, reconfortante y parecía repeler las sombras. Por primera vez sentí esperanza. La presencia que emanaba de esa luz era indescriptible. No fue algo que vi con mis ojos, sino algo que sentí profundamente. Era como si el amor más puro que pudiera existir me envolviera. La luz se acercó y escuché, no con mis oídos, sino dentro de mí: todavía hay tiempo, pero debes elegir.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí. En ese momento, todo lo que creía saber se vino abajo. Mi orgullo, mi incredulidad, mi arrogancia, todo fue consumido por esa presencia. Sabía que era Dios, no se podía negar. Fue entonces cuando me desperté. Mis ojos se abrieron y estaba de regreso en el mundo. Pero sabía que nada volvería a ser igual que antes. Había tocado el fondo del abismo y había sido rescatado por la gracia de Dios. Cuando desperté en ese lugar, no había duda. Ya no estaba en el mundo que conocía. No había tierra sólida, ni cielo sobre mí. Era como estar suspendido en una realidad que no tenía sentido, pero de alguna manera sentí que era el destino correcto para todo lo que había hecho, y sabía, en el fondo, que no estaba allí por casualidad. Cada paso que daba en mi vida me llevaba directamente a ese lugar. El infierno no era lo que imaginaba, no era solo fuego y sufrimiento físico, fue peor, mucho peor. Era un lugar donde la esencia misma de la desesperación parecía materializarse. A mi alrededor se vivía un caos. El suelo, o lo que parecía ser el suelo, latía como si estuviera vivo, con grietas que exudaban un calor asfixiante y un olor sulfuroso que quemaba mis sentidos. Había humo, pero no ocultaba la aterradora visión de lo que había a mi alrededor. Almas en tormento, fueron muchos, innumerables. Algunos gritaban, otros lloraban tan desesperadamente que era casi imposible distinguir sus voces. Pero lo que me impactó profundamente fue que, en sus caras, vi algo que conocía bien: arrepentimiento. Fue un arrepentimiento abrumador, pero no había salida. Estas almas parecían estar reviviendo los momentos más oscuros de sus vidas, como si se vieran obligadas a afrontar una y otra vez cada error que cometieron, cada oportunidad que ignoraron para hacer el bien. Fue en ese momento que me di cuenta de algo aterrador. Yo no era diferente a ellos. Las sombras que me rodeaban parecían alimentarse de mis miedos, de mis pecados, y susurraban cosas que parecían imposibles de ignorar. Me trajeron recuerdos que preferiría olvidar, momentos en los que elegí el orgullo sobre la humildad, cuando lastimé a las personas que me rodeaban solo para sentirme más poderoso. Todo estaba ahí, abierto, como si ya no hubiera ningún lugar donde esconder quién era realmente. Vi en detalle el rostro de una mujer que amaba y traicioné, los ojos llorosos de un amigo que traicionó mi confianza y la frustración de mi familia al verme cada vez más distante. Todo lo que había descuidado, todo lo que había rechazado, fue como una tormenta que me azotó por todos lados. Y entonces sucedió algo aún más inquietante. Mientras caminaba, o más bien era arrastrado por una fuerza invisible, comencé a notar figuras que se veían diferentes a las otras almas. No gritaban ni lloraban, pero estaban ahí, como si fueran parte de ese lugar. Fue difícil describirlos. Sus rostros no eran humanos, pero su presencia era abrumadora. No necesité explicaciones para entender quiénes eran. Eran representantes de la justicia divina. Y supe que me estaban llevando a juicio. Uno de ellos se me acercó. No habló con palabras, pero su presencia comunicó todo lo que necesitaba saber.
Me mostró escenas de mi vida, no como yo las veía, sino como realmente eran. Cada vez que elegí alejarme de Dios, cada decisión egoísta, cada persona que lastimé, todo estaba ahí, como un libro abierto. Me sentí pequeña, insignificante, como si estuviera desnuda frente a algo infinitamente más grande que yo. No había lugar para justificaciones, porque en ese lugar la verdad era absoluta. Vi con dolorosa claridad el impacto de mis decisiones, cómo mi codicia destruyó relaciones, cómo mi falta de compasión lastimó a las personas que necesitaban ayuda, cómo mi orgullo me cegó a todo lo bueno. Fue en ese momento que una voz que parecía venir de mi interior y del universo entero al mismo tiempo, dijo: «Lo sabías, siempre lo supe, pero elegí ignorarlo. Este es el resultado de tus elecciones». Las palabras no eran de condena, sino de verdad. Me despojaron de cualquier ilusión que tuviera sobre mí mismo. No hubo discusión ni huida. Era como mirarme en un espejo que mostraba mi alma exactamente como era, sucia, rota, desesperada. Y fue en ese momento, cuando pensé que no había salida, que sucedió algo inesperado. En medio de ese caos, en medio de ese tormento, una pequeña luz empezó a brillar. Al principio era solo una mancha, casi imperceptible, pero fue creciendo. Las sombras a mi alrededor comenzaron a alejarse, como si esa luz fuera algo que no pudieran soportar. Sentí, por primera vez desde que llegué a ese lugar, algo que no sabía que podía existir allí: esperanza. La luz no era solo luz, fue una presencia. No una presencia amenazadora como las otras figuras, sino algo que traía paz. Ella me envolvió, me calentó y me hizo sentir algo que nunca había sentido con tanta fuerza: amor. Un amor puro que parecía estar por encima de cualquier error que pudiera haber cometido. Y entonces esta presencia me habló, no con palabras, sino con algo que sentí en lo más profundo de mi ser. Ella dijo: «Tienes una opción. Todavía hay tiempo, pero hay que quererlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí». En 1900, ese momento me di cuenta de que todo lo que había cargado, el orgullo, la arrogancia, el desprecio de Dios, era un peso que yo mismo había elegido llevar. Pero ahora tenía una oportunidad. Podría liberar este peso. Podría aceptar ese amor. Y acepté. Fue como si una fuerza gigantesca me sacara de ese lugar. Las sombras desaparecieron, los gritos se callaron y lo único que quedó fue la luz. Sentí paz. Por primera vez en mi vida sentí una paz mayor que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado. Y entonces todo se puso blanco. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en mi cuerpo, pero sabía que no era lo mismo. Algo había cambiado dentro de mí, algo que sabía que necesitaba compartir con el mundo. Cuando abrí los ojos y me encontré de nuevo en el mundo, no sabía si llorar o reír. Mi mente era un completo desastre, pero mi corazón sabía que algo grandioso había sucedido.
No fue solo el hecho de estar vivo, era la certeza de que había recibido una segunda oportunidad. Aún con lágrimas en los ojos, me senté y comencé a reflexionar sobre todo lo que había visto y sentido. El infierno no era solo un lugar, sino una consecuencia. Entendí con una claridad que nunca antes había tenido que cada elección que hacemos en la vida es un paso hacia un destino. Durante muchos años caminé sin darme cuenta de que a cada paso me alejaba de Dios y me acercaba a ese abismo. Pensé que mis acciones carecían de peso, que mis palabras podían olvidarse, que mi arrogancia era una prueba de fuerza. Pero no fue así. Cada una de estas cosas era una cuerda que me estaba atando alrededor del cuello. Dios me mostró algo que cambió mi visión de todo. Él nunca me había abandonado. Yo fui quien decidió darle la espalda. Cada vez que ignoré su llamado, cada vez que desprecié la fe de los demás, Dios seguía ahí, esperando pacientemente. Y me pregunto, ¿cómo pudo ser tan misericordioso? ¿Cómo podría amar a alguien que lo rechazó tantas veces? La respuesta llegó como una suave brisa. Te amo porque soy amor. Esta simple verdad cambió todo. Me di cuenta de que Dios no espera que seamos perfectos. Él sabe que somos frágiles, que caemos, que cometemos errores, pero lo que Él quiere es que reconozcamos esto, que acudamos a Él con un corazón sincero y arrepentido. No importa cuán profundo hayamos caído, su mano siempre está extendida para levantarnos. Al reflexionar sobre todo lo que había vivido, recordé algo que la presencia divina me mostró en el infierno: el impacto de mis acciones. Antes veía mis pecados como pequeños errores, cosas que no importaban tanto. Pero ahora entendí el peso de cada palabra que dije, cada acción que tomé. No se trataba solo de mí. Mis decisiones lastimaron a otras personas, crearon un efecto dominó de dolor del que ni siquiera me di cuenta. Por ejemplo, me acordé de una mujer que trabajó conmigo hace años. Era tímida e insegura y la traté con tal desprecio que acabó abandonando un proyecto importante. En ese momento, pensé que era simplemente otro día de trabajo, pero ahora vi el profundo impacto que tuvo en su vida. Dios me mostró que nuestras acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos ver. Fue en ese momento que comprendí el valor del arrepentimiento. No se trata solo de disculparse, es reconocer el impacto de lo que hemos hecho, cambiar nuestro corazón y elegir un camino diferente. En el infierno sentí el peso de mi orgullo, de mi arrogancia, pero también sentí algo aún más fuerte: la gracia de Dios, dándome la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces hice una promesa. Prometí que ya no viviría mi vida como solía hacerlo, que buscaría corregir mis errores siempre que sea posible, que dedicaría el resto de mis días a compartir este mensaje para que nadie más tuviera que pasar por lo que yo pasé. Quiero que tú, que estás leyendo o escuchando esto ahora mismo, entiendas una cosa: Dios es real. El infierno también es real,
Pero lo que es aún más real es el amor de Dios por ti. Él no quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento. Nos dio libre albedrío para elegir nuestro camino, pero también nos dio su gracia, su misericordia, para ayudarnos a tomar la decisión correcta. Mi experiencia me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar. Tal vez estés pensando, he hecho tantas cosas mal, ¿cómo puedo ser perdonado? Quiero decirte que por muy lejos que creas que estás, Dios está más cerca de lo que imaginas. Él simplemente está esperando que des un paso hacia Él. No es fácil. El verdadero arrepentimiento requiere valentía, pero es la decisión más importante que puedes tomar. Si yo, alguien que negué a Dios toda mi vida, pude ser alcanzado por su gracia, tú también puedes. Todo lo que Él pide es un corazón sincero. Termino esta parte de mi historia con una oración que surgió en mi corazón en ese momento. Señor, te doy todo lo que soy. Perdona mis pecados, renueva mi corazón y guíame por tu camino. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo ya me había rendido contigo. Usa mi vida para tu gloria. Amén. Esta oración cambió mi vida. Y creo que también puede cambiar el tuyo. Cuando volví a la vida, no sabía exactamente lo que me esperaba. Mis fuerzas aún eran bajas, mi cuerpo estaba débil, pero algo dentro de mí se renovó por completo. Era como si hubiera salido de una prisión donde había vivido durante años sin darse cuenta, y ahora podía sentir el aire fresco por primera vez. Los primeros segundos de conciencia fueron confusos. A mi alrededor vi rostros familiares que me miraban con una mezcla de alivio e incredulidad. Mi madre lloraba a mi lado, apretando mi mano con fuerza, como si no quisiera dejarme ir otra vez. Mi padre, un hombre de pocas palabras, frunció los labios, pero sus ojos delataban la emoción que intentaba ocultar. El sonido de las máquinas, los murmullos de los médicos, todo parecía tan lejano comparado con la experiencia que acababa de vivir. Pero había una cosa que sabía con absoluta certeza. Dios me había dado una segunda oportunidad. No había otra explicación para lo que viví, para lo que sentí. Yo era alguien que le había dado la espalda y sin embargo, Él me alcanzó, me rescató de un lugar donde merecía estar. Y ahora, ¿qué haría con ello? Cuando logré hablar, todavía con voz ronca, las palabras salieron antes de que siquiera pensara, gracias, Dios. Mis lágrimas eran incontrolables. No eran solo alivio por estar vivo, sino gratitud por haber sido sacado de un lugar donde no existía la esperanza. Sabía que nada en mi vida podría seguir igual después de eso. En las semanas siguientes, mientras me recuperaba, comencé a pensar en todo lo que había experimentado. Cada grito que escuché en ese lugar, cada sombra que vi, cada sentimiento de desesperación seguían grabados en mi memoria. Sabía que esta experiencia no era solo para mí. Dios no me mostró eso para que pudiera guardármelo para mí. Era mi responsabilidad compartir, ser una voz para aquellos que, como yo, vivían sin dirección. Empecé a reflexionar sobre las cosas que antes consideraba importantes: dinero, estatus, fiestas, logros materiales.
Me di cuenta de que todo esto estaba vacío. Siempre había buscado llenar un espacio dentro de mí con estas cosas, pero ahora sabía que ese espacio solo podía ser llenado por Dios. Toda mi vida había sido construida sobre arena y por primera vez quería construir algo sólido, algo que durara por la eternidad. El primer paso fue mirar dentro de mí y reconocer que había mucho que arreglar. No fue suficiente decir que quería cambiar. Necesitaba actuar. Empecé a hacer una lista mental de todas las personas a las que había herido a lo largo de los años. No era una lista pequeña y eso dolía. Pensé en las veces que fui cruel con mis compañeros de trabajo, las traiciones en las relaciones, las mentiras que dije para proteger mi imagen. Era como si Dios me estuviera mostrando, una vez más, que el verdadero arrepentimiento requiere humildad. Con mi celular en mano comencé a llamar. Llamé a personas con las que no había hablado en años. Pedí perdón a aquellos a quienes sabía que había lastimado. No todos estaban dispuestos a perdonarme y lo entendí. Pero lo importante era dar el primer paso, demostrar que lo sentía, que quería ser diferente. Al mismo tiempo, comencé a buscar una reconexión con Dios. No fue fácil al principio. Después de años de rechazar la idea de la fe, me parecía extraño arrodillarme para orar, abrir la Biblia y tratar de entender las palabras que contenía. Pero cada día sentía que algo crecía dentro de mí. La esperanza. No la esperanza fugaz que surge de un logro o un elogio, sino una esperanza que estaba anclada en algo más grande, en algo eterno. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta que Dios no solo me dio una segunda oportunidad, sino que también me dio un propósito. No volví a la vida solo para continuar como antes. Mi historia, por más dolorosa que fuera, tenía una razón. Tuve que decirle al mundo lo que Dios hizo por mí. Comencé a compartir mi experiencia con personas cercanas a mí. Al principio, fue difícil. No todos creyeron lo que dije y sabía que habría escépticos, pero también sabía que había gente que necesitaba oírlo. Personas que vivían en el mismo vacío en el que yo vivía, creyendo que no había salida, que estaban tan atrapadas en el orgullo que no podían ver la mano de Dios extendiéndose hacia ellos. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que entiendo tu lucha. Aquí en América Latina muchos de nosotros llevamos cargas pesadas, trabajamos duro, enfrentamos desafíos diarios y a veces nos sentimos solos, como si nadie entendiera por lo que estamos pasando. Pero quiero decirte una cosa, Dios entiende. Él ve cada lágrima, cada pelea, cada dolor que llevas en silencio. Él no solo entiende, sino que quiere ayudarte. Mi vida hoy no es perfecta. Todavía tengo desafíos, todavía enfrento luchas, pero la diferencia es que ahora sé que no estoy solo. Dios está conmigo. Él me sacó del fondo y me puso en un nuevo camino, lleno de propósito y esperanza. Y si Él lo hizo por mí, también puede hacerlo por ti. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que creas que estás de Dios. Él te está llamando, esperando que des el primer paso, porque al final del día, lo que Él quiere no es la perfección, sino un corazón dispuesto. Nunca imaginé que mi vida podría transformarse de esta manera. Pero hoy
Soy la prueba viviente de que Dios es real, que su gracia es mayor que cualquier error y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Sé que vivir aquí en América Latina no es fácil. Para muchos de nosotros, la vida es una batalla constante. Trabajamos duro, día tras día, a menudo en empleos que no nos valoran. Enfrentamos dificultades financieras que nos mantienen a flote. Noche. Además, llevamos la presión de cuidar a nuestras familias, de ser fuertes incluso cuando sentimos que estamos a punto de desmoronarnos. Conozco este peso, sé lo que es sentir que por mucho que lo intentes, las cosas nunca parecen salir del lugar. Es como estar atrapado en un ciclo interminable de facturas que pagar, compromisos que cumplir y problemas que resolver. Y en medio de todo esto, muchas veces nos preguntamos, ¿hay algo más allá de esto? ¿Tiene mi vida algún propósito mayor? Estas preguntas me atormentaron durante años. Me esforcé por parecer fuerte, por mostrarle al mundo que estaba bien, pero por dentro sentía un vacío que parecía imposible de llenar. Intenté encontrar respuestas en el trabajo, en el dinero, en los logros, pero nada fue suficiente. Hoy sé que esto sucede porque, en el fondo, todos tenemos un espacio dentro de nosotros que solo puede ser llenado por Dios. Aquí en América Latina nos enseñan a valorar la fe, pero muchos de nosotros nos alejamos de ella. Quizás porque sentimos que Dios está distante, o porque creemos que Él no comprende nuestras luchas diarias. Yo también lo pensé. Para mí, Dios era una idea abstracta, algo para aquellos que no querían enfrentar la realidad. Pero después de la experiencia que tuve, entendí que Dios está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Él no solo comprende nuestras luchas, sino que está dispuesto a caminar a nuestro lado, a llevar nuestras cargas, si tan solo se lo permitimos. ¿Y sabes qué es lo que más me conmovió? Descubra que Dios no espera que seamos perfectos. A menudo nos sentimos indignos, como si nuestros errores nos separaran de Dios para siempre. Pero eso no es cierto. Él no mira nuestros errores, mira nuestros corazones. Y todo lo que Él quiere es que nos volvamos a Él con sinceridad. Quizás esté enfrentando dificultades en este momento. Tal vez esté lidiando con problemas familiares, enfermedades, desempleo o incluso soledad. Quiero decirte que Dios ve todo esto. Él ve tus lágrimas, incluso aquellas que no dejas que nadie vea. Él conoce tu dolor y le importa. Si sientes que estás en el fondo, quiero que sepas que hay una salida. Dios te está llamando, así como me llamó a mí. Él está esperando que des el primer paso, que confíes en Él y le permitas obrar en tu vida. Sé que al principio puede parecer difícil confiar en algo que no podemos ver. Creer que las cosas pueden cambiar requiere valentía, pero soy la prueba de que vale la pena. Si Dios pudo rescatarme a mí, un hombre arrogante y pecador puede hacer lo mismo por ti. Hoy mi mensaje para ustedes es simple. No pierdan la esperanza. No importa lo que estés enfrentando, Dios es más grande. Él tiene un plan para tu vida, un plan de paz, amor y propósito. Puede que no lo veas ahora, pero confía en ello. Está trabajando incluso
cuando no se nota. Y si estás leyendo o escuchando esto y sientes algo en tu corazón, no lo ignores. Este es el llamado de Dios. Él te está diciendo, estoy aquí. Ven a mí, puedo transformar tu vida. No importa dónde estés o lo que hayas hecho, Dios te está esperando. Y te lo prometo, si das ese paso de fe, nunca volverás a ser el mismo. Estar tan cerca del infierno y ser rescatado por la gracia de Dios cambió por completo mi forma de ver la vida. Lo que antes parecía una existencia sin sentido, ahora es un camino lleno de propósito. Pero no fue solo mi experiencia la que me hizo ver la verdad. Fueron también los testimonios de tantas otras personas que, como yo, se perdieron y encontraron en Dios una salida, una vida nueva. Recuerdo una vez, después de empezar a compartir mi historia, conocí a una mujer que lo había perdido todo a causa de sus adicciones. Me contó cómo, durante años, se sumergió en el alcohol y las drogas, tratando de escapar del dolor de un hogar roto y un matrimonio fallido. Dijo que no creía en Dios porque, en su opinión, si Él existiera, no permitiría tanto sufrimiento. Pero algo cambió cuando escuchó un testimonio. Fue un encuentro sencillo, lleno de personas como ella que compartieron sus historias de caída y redención. Una frase se le quedó grabada en la mente. Dios te ama exactamente como eres, pero no quiere que sigas así. Esas palabras la rompieron por dentro. Por primera vez comprendió que el amor de Dios no requiere perfección. Ese mismo día entregó su vida a Jesús. No fue un proceso fácil, pero con el tiempo vio cómo sus cadenas se rompían, una a una. Hoy ayuda a otras personas que enfrentan los mismos desafíos. Cuando terminó de contarme su historia, sus ojos brillaron con una paz que solo puede venir de Dios. Y esa es la belleza de los testimonios. Nos muestran que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Quizás estés escuchando esto ahora y pensando, eso no es para mí. Mi vida es un desastre. Hice cosas que nadie podría perdonar. Pero estoy aquí para decirte que Dios no te ve como el mundo te ve. Él ve tu corazón. Él conoce tus luchas, tus fracasos, y sin embargo, te ama con un amor imposible de medir. ¿Sabías que en Lucas 15, Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo? Es la historia de un joven que dejó todo para vivir de forma egoísta, gastando su herencia en placeres que solo le llevaron a la ruina. Cuando no le quedó nada, decidió regresar a casa, esperando que lo trataran como a un sirviente. Pero, para su sorpresa, su padre lo recibió con abrazos, alegría y fiesta. Esta historia es un reflejo del corazón de Dios. Él siempre nos está esperando, no con juicio, sino con amor y perdón. Quiero invitarte a ser parte de algo más grande, un lugar donde se cuentan historias como la mía y la de esta mujer. Un lugar donde puedes escuchar, conectarte y ver el poder de Dios transformar vidas. Hay muchas comunidades, iglesias y grupos que abren puertas a quienes están perdidos, a quienes sienten que la vida no tiene sentido. No importa quién seas o de dónde vengas, siempre hay un lugar para ti. ¿Y sabes qué es asombroso? Cuando empiezas a escuchar los testimonios de otras personas, te das cuenta de que no estás solo. Hay tantas personas
que han enfrentado las mismas batallas que tú, que se han sentido tan perdidas como tú te sientes ahora. Pero la diferencia es que decidieron darle una oportunidad a Dios, y esa decisión cambió todo. Sé que puede ser difícil dar ese primer paso. Me tomó mucho tiempo entender que necesitaba a Dios. Pero lo que he aprendido es que Él nunca se da por vencido con nosotros. Él siempre está llamando a la puerta, esperando que la abramos. Y cuando hacemos eso, Él entra y transforma todo. Si sientes que has tocado fondo, o si hay algo en tu vida que parece imposible de resolver, quiero desafiarte a que se lo entregues a Dios. Puede ser con una simple oración, como por ejemplo, Señor, no sé qué hacer. Estoy perdido, pero quiero conocerte. Muéstrame tu camino. Ayúdame a cambiar. Te entrego mi vida. Esta oración puede parecer pequeña, pero tiene un poder gigantesco, porque cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él actúa de maneras que nunca imaginamos. Y para aquellos que ya caminan con Dios, quiero animarlos a compartir su historia. No sabes quién podría necesitar escuchar lo que has pasado. Tu testimonio puede ser la llave que Dios usa para tocar otra vida, para sacar a alguien de la oscuridad. Termino con una invitación. No vivas tu vida solo. Busca una comunidad, una iglesia, un grupo donde puedas aprender más sobre Dios y crecer en tu fe. La vida cristiana no es fácil, pero está llena de propósito, amor y sobre todo, esperanza. Si Dios puede transformar a alguien como yo, puede transformar a cualquiera. Creer, confianza y vea cómo su vida puede cambiar.